gracia, Señor, para poder predicar correctamente, Señor, para poder enseñar a mis hermanos lo que usted quiere que se enseñe el día de hoy, Padre. Padre, ciertamente mis hermanos no necesitan nada de mí, Señor. Necesitan de usted, de su palabra, de su Santo Espíritu, de todo lo que usted tiene para nosotros, para nutrirnos y para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Bendiga a mis hermanos, bendíganos a todos nosotros, Señor, con la enseñanza. Y gracias, Padre, gracias por poder escuchar tu palabra y por tenerla en nuestro idioma y poder consultarla todos los días. Padre Santo, todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy día vamos a hacer un repaso de las últimas 4 semanas que hemos tenido acá los días jueves, porque en las últimas 4 semanas hemos estado viendo Segunda de Juan y Filemón. 2 enseñanzas de Segunda de Juan y 2 de Filemón. Entonces, el pastor me pidió que hiciéramos un repaso acerca de estas 2 cartas para ver qué nos dejan de enseñanza, qué podemos sacar de provecho para ellas. Estas 2 cartas, como ustedes bien saben, no sé si pasaba así en las iglesias que iban antes, pero estas 2 cartas no suelen ser muy predicadas en las iglesias. No se suele considerar mucho la carta de Segunda de Juan y de Filemón. Debe ser eso seguramente por lo poco extensa de lo que son estas cartas, pero debemos tener claro una cosa nosotros, hermanos, cuando estamos ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, si un libro, por más corto que sea, llegó hasta nuestros días para que nosotros lo tuviéramos en nuestro idioma, pudiéramos consultar a él y lo pudiéramos leer, es por algo. El Señor todo lo hace con un propósito. Y por supuesto que estos 2 libros, Filemón y Segunda de Juan, tienen enseñanzas para nosotros que deben ser predicadas en el púlpito. Así que en el día de hoy vamos a hablar acerca de estas 2 cartas, Segunda de Juan y de Filemón. Vamos a ver qué provecho espiritual podemos sacar de estas 2 cartas, recordando lo que hemos estado viendo los últimos 4 jueves con Pastor Gabriel. Así que el objetivo de hoy, hermano, más que nada es recalcar el provecho espiritual que podemos sacar de estas 2 cartas. Y para estudiarlas, estas 2 cartas vamos a ir de lo más general a lo más particular. Primero vamos a empezar con Segunda de Juan, que es una carta que va dirigida a la iglesia, que habla de cosas muy importantes para la iglesia. Y luego estudiaremos la carta de Filemón, que es algo más particular. ¿Ya? Así que para comenzar, hermanos, quiero que vayamos a Segunda de Juan. Vamos todos a Segunda de Juan para ver qué es lo que nos dice el Señor en esta carta. Segunda de Juan dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Una carta muy corta que tiene muchos consejos así para nosotros, para bien más. Lo primero que nos podría llamar la atención en estos primeros versículos de Segunda de Juan
es que se hace referencia ahí a la señora elegida y a sus hijos. En cuanto al saludo inicial, nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién es la señora elegida a la cual se menciona esta carta? ¿A quién va dirigida la carta? Si fuéramos literales, podríamos pensar que se trata de una persona en particular, algún cristiano o alguna cristiana de esa época. Pero si vemos la descripción que se hace de esta señora, podemos notar que no es así. Hay algunas pistas acá. Esta señora tiene hijos y tanto la señora como los hijos son amados por Juan. Bien, hasta ahí no había nada extraordinario. Todavía podríamos pensar que está refiriéndose a lo mejor esta carta a alguien en particular. Pero luego se nos dice, a quienes yo amo la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La verdad, hermanos, según como lo define la Biblia, es Cristo. Juan 14:6 lo dice el mismo Señor Jesucristo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí dice que Él es la verdad. Todos los que han conocido la verdad son los que han conocido a Cristo. O sea, los hijos de Dios, nosotros los cristianos. Entonces, es imposible de que todos los cristianos que hubieran habido en ese tiempo, en esa época en la que se escribió Segunda de Juan, hubieran podido conocer a una cristiana en particular y que todos la aman y le están saludando a ella. No. Lo que nos está indicando aquí el libro de Segunda de Juan es que se le está diciendo esto a la iglesia. Se está hablando de la iglesia. Por eso ahí se habla de todos los que han conocido la verdad. Ese grupo de personas no puede ser otro, sino la iglesia, nosotros los cristianos, quienes hemos conocido la verdad. Somos millones de toda lengua y nación que hemos creído la verdad que está en Cristo. Así que sonaría extraño que esta señora fuera una persona particular, que todo el mundo cristiano de esa época la conociera. Eso es imposible. Así que esta señora elegida, a quien se refiere Juan, por todo lo que hemos dicho, sin lugar a dudas, es la iglesia. Eso es lo primero que debemos aclarar en Segunda de Juan, porque en una carta lo más importante es lo siguiente: ¿quién escribió la carta y a quién va dirigida? Tenemos que aclarar en primer lugar a quién va dirigida. Entonces, a la iglesia. Entonces, nosotros como cristianos, se nos exhorta en esta carta a que debemos conocer la verdad y andar en la verdad. Son dos cosas: conocer la verdad y andar en la verdad. Y esto, la verdad, hermanos, es muy difícil. Porque para conocer la verdad, primero necesitamos la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, nadie puede conocer la verdad. Nadie puede venir a Cristo, nadie puede creer en el Señor Jesucristo si Dios no le ayuda a hacerlo. Entonces, conocer la verdad y caminar por la verdad es un privilegio, pero tremendo, que tenemos solamente nosotros los cristianos, los que hemos podido creer en la verdad gracias a la amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, reflejadas en Jesucristo. Y así que nosotros somos los privilegiados que podemos primero conocer la verdad y luego ser capaces de andar por la verdad. Es un camino muy difícil, hermanos, esto de la verdad. No es algo sencillo, no es algo simple. Una vez que conocemos al Señor Jesucristo, nosotros ahí conocemos la verdad. Pero eso es una parte. Luego nos vamos a dar cuenta de que detrás de esta puerta llamada la verdad, después de conocer nosotros a Jesucristo, tenemos que transitar un camino en nuestras vidas. Y ese camino, el andar en la verdad, también es difícil. Mateo 7, del 13 al 14, dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Las dos cosas son difíciles de transitar. Es difícil conocer a Cristo, como les dije, porque necesitamos de la ayuda de Dios para eso. No lo puede hacer un ser humano por sí mismo. Y después, para andar por este camino cristiano, por esta vida que nos traza el Señor, también es muy difícil, muy difícil, y por supuesto que también necesitamos de la ayuda de Dios. Así que, por todo lo que hemos dicho acerca de lo que es la verdad y cómo se debe transitar en ella y lo difícil que es transitar en ella, es entendible que ahí en el versículo 4 de 2 de Juan, Juan se haya regocijado porque he hallado, dice la Biblia, a algunos de tus hijos andando en la verdad. Se regocijó en eso. Es tan difícil andar en la verdad, hermanos, que cuando uno ve que alguien anda en la verdad, realmente debe alegrarse. ¿Cuántas personas del mundo, qué porcentaje
Así que así de importante es andar en la verdad y nosotros debemos estar muy preocupados de andar en ella. También se nos dice en 2 de Juan que amar es sinónimo de cumplir con los mandamientos de Dios. Hace hoy una analogía, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor. Lo une, lo iguala, y la verdad es que así es, porque también si se recuerdan en Juan 14:15 dice ese versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces transitar por la verdad es andar en el amor, y el amor significa guardar los mandamientos de Dios. Y eso es algo difícil. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra carne, porque tenemos las tentaciones externas, porque tenemos también nuestras imperfecciones, incluso hasta pecamos a veces por equivocación, ni siquiera con intención. Hay muchas cosas que hacen que se dificulte el caminar por la verdad y andar siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, para conocer la verdad, la ayuda de Dios, y para transitar en ella también la ayuda de Dios. Nos lo reafirma muy bien esta carta. Y ahora bien, así que también nos dice una cosa, en 2 de Juan, que nosotros debemos también amarnos los unos a los otros. Este mandamiento lo dejó Jesús en el libro de Juan, antes de ser arrestado. Dice, les doy un mandamiento nuevo. Y no es que fuera nuevo el amarse los unos a los otros, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de amarse los unos a los otros, pero esto le agregó al Señor Jesucristo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces nos dejó el ejemplo de Él, para que de esa forma nosotros nos amemos. Entonces, nosotros cuando amamos más a Dios, más deberíamos querer hacer su voluntad, y al hacer más la voluntad de Dios, naturalmente vamos a terminar amando más a los demás. Es algo que va así, hermanos. Nosotros cuando seguimos este camino del Evangelio, este camino cristiano, nosotros no debemos tratar de seguir los mandamientos de Dios por miedo a que si no lo hago, Dios me va a castigar. Podría obviamente estar la disciplina de Dios si yo hago algo malo, eso no lo desconocemos, pero principalmente la Biblia nos enseña que el motor de un cristiano es el amor a Dios. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Dios, porque Dios es todo para nosotros, porque Él merece eso de nuestra parte. Es una forma de agradecer por tanto amor que Él nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que entender eso para que tengamos claro de qué forma podemos nosotros caminar en la verdad. Tenemos que estar en el amor de Dios. Eso nos va a permitir transitar por la verdad. Así que siempre hay una relación acá. Si nosotros amamos mucho a Dios, nosotros también vamos a amar mucho a nuestro prójimo. Cuando yo más amo a Dios, más voy a poder amar a los demás. Así que también, por el contrario, si no tenemos mucho amor por los demás, podemos deducir que no tenemos mucho amor por Dios también. No puedes amar a Dios, pero no amar a la iglesia, no amar a tus hermanos. Eso es imposible. O viceversa, yo amo estar en la iglesia, amo a mis hermanos, pero me da pereza todo lo que tiene que ver con Dios, me da pereza tomar mi guía, mi comunión con Dios, mi oración. No puede ser eso, no puede ser. Tiene que haber congruencia en nuestra vida. Cualquier otra cosa es hipocresía, hermanos. Así que, ahora bien, como el amor y la verdad van de la mano, y ya vimos que andar por la verdad es un camino estrecho, Juan nos advierte de tener cuidado con algo. Tener cuidado con los falsos maestros. Los falsos maestros nos pueden hacer desviarnos de ese camino estrecho. Y si ustedes han transitado un camino estrecho, saben que es fácil resbalar y irse para otro lado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sabemos, con la doctrina, con lo que tiene que ver con la Biblia, con lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con los falsos maestros. Ya en estos tiempos primitivos, en la iglesia primitiva, a pesar de que Jesucristo había estado hace pocos años aquí en la tierra enseñando, a pesar de que estaban los apóstoles enseñando, a pesar de todo eso, ya se levantaban falsos maestros. Imagínense 2000 años después, hermano. Yo creo que estas palabras del apóstol Juan de decirnos que tengamos cuidado de los falsos maestros resuenan con mucha claridad en el día de hoy. Más que nunca en el día de hoy, yo creo que tenemos que tener cuidado de los falsos maestros. Hay mucha mala enseñanza, hay mucha mala doctrina por ahí dando vuelta,
que se esparce por todos lados. Así que debemos tener mucho cuidado en esto. Como Cristo es la verdad, para nosotros permanecer en la verdad y no caer en una falsa doctrina, no desviarnos del camino de la verdad, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestro conocimiento de quién es Jesucristo para nosotros. Eso es lo primordial. Todas las falsas doctrinas, la mayoría de ellas, lo que ha hecho es distorsionar la figura de Jesucristo para que nosotros caigamos y creamos en una falsa doctrina. Por ejemplo, una de las religiones más mayoritarias en el mundo, después del cristianismo, es el Islam. En el Islam, si usted analizara el Corán, ¿qué se habla de la figura de Jesucristo? Que pareció que murió en la cruz, pero fue bajado antes de que muriera. Cualquier cosa que se diga que sea una desviación de lo que dice la Biblia con respecto a Jesucristo es una falsa doctrina. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque eso nos derrumba toda la fe. Si nosotros pisamos el palito y caemos en una falsa doctrina y la creemos en nuestro corazón, nos caemos automáticamente del camino de la verdad. Ya no está la verdad en nosotros y nos estamos extraviando del camino de la vida. Así que debemos tener mucho cuidado con los falsos maestros. Como decía antes, como Cristo es la verdad, debemos tener un claro concepto de quién es Jesucristo. No debemos aceptar ninguna idea de Jesús que no provenga de la Biblia. Debemos tener mucho cuidado en eso, hermanos. Hermanos, todo lo que nosotros sabemos de Jesucristo tiene que ser bíblico, tiene que estar en la Biblia. No es que yo siento que Jesús era así, es que yo pienso que debió haber sido así. No, hermanos. Nuestros sentimientos deben acompañar nuestra doctrina bíblica, pero nuestra doctrina bíblica tiene que estar basada, obviamente, como dice la palabra, en la Biblia. En la Biblia. Y no sé, yo puedo encontrar que Dios es amor. Puede decir la Biblia ese atributo de Dios, ¿cierto? Dios es amor. Y yo puedo emocionarme de que Dios es amor. Yo puedo acompañar eso que yo sé de Dios con emociones. Pero no baso en mis emociones lo que yo pienso acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Yo lo baso en la Biblia. Y eso puede sonar tan lógico, hermanos, pero se hace tan poco en estos tiempos. Muy bien decía ahí en la antigüedad el profeta Oseas, en Oseas 4:6, cuando dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. El pueblo de Israel en un momento se extravió, en varios momentos en realidad, se extravió porque ignoró la ley de Dios, porque no conocía la ley de Dios y estaban creyendo y adorando a cualquier Dios falso. Y nosotros también podemos caer en ese mismo pecado de idolatría y de creer en falsas enseñanzas si no tenemos cuidado de conocer muy bien la Biblia. Tenemos que empaparnos de la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios. Ese es nuestro escudo y nuestra defensa para cualquier falsa enseñanza, hermanos. La palabra de Dios. Entonces, somos muy poco sabios cuando a veces somos perezosos y decimos: no quiero hoy día leer la palabra de Dios, y pasamos un día sin leer la palabra de Dios. A veces pasan varios días que no he tomado mi Biblia y no sabemos el peligro que estamos, hermanos. Si Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros debemos tener mucho cuidado, cuidar lo que sabemos, cuidar la buena doctrina que tenemos en la Biblia, y para eso tenemos que conocer la Biblia, empaparnos de la Biblia, hermanos. Y bueno, con respecto a Jesucristo, ¿qué podemos decir con respecto a Él y la verdad que dice la Biblia? Lo que no tenemos que pensar es lo siguiente, hermanos: que Jesucristo vino en carne, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, bajó de su trono de gloria para habitar en un cuerpo humano y débil semejante al nuestro, hermanos, para vivir la vida santa que ninguno de nosotros pudo vivir, para caminar en justicia perfecta y así dar su vida en sacrificio agradable, justo y perfecto para Dios, con el fin de que todos nuestros pecados fueran perdonados, logrando así que el hombre sea reconciliado con Dios, logrando así que nosotros seamos reconciliados con Dios para poder vivir junto a Él por toda la eternidad en su santo reino. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Y cualquiera que venga a enseñar algo diferente a eso, es como un resumen, ¿verdad? Obviamente, eso, de lo que creemos. Quien quiera venir a enseñar otra cosa, no se le puede decir bienvenido, no se le puede prestar oído, no se puede ser amigo de una persona así. Nosotros debemos rechazar la mala doctrina, la mala enseñanza, no prestarle oídos. Debemos tener nuestras convicciones bien claras. Y repito, para tener esas convicciones bien claras, tenemos que conocer la palabra de Dios.
si no podemos morir por ignorancia, tal como le pasó al pueblo de Israel en Oseas. También vi que en Isaías dijo una frase muy similar: mi pueblo muere por falta de conocimiento. No muramos por falta de conocimiento, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Si en este tiempo primitivo en que estaban los apóstoles por el enseñando, ya se tenía que advertir a la iglesia acerca de los falsos maestros, las falsas doctrinas, ¿cuánto más ahora, hermanos? Entonces, es peligroso no conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es como una antorcha que nos permite ver. Si no tenemos esa antorcha, vamos ciegos por la vida y obviamente que no vamos a salir del camino estrecho que es la verdad. La palabra de Dios es luz para nosotros, nos permite ver por dónde vamos para no desviarnos de la verdad. Uno se podría preguntar, ¿por qué existen tantas denominaciones que creen con facilidad cualquier mentira de moda que aparezca? Y la respuesta es esa: porque ignoran la Biblia. Porque por pereza o por cualquier cosa han decidido ignorar la Biblia y simplemente escuchar a algún charlatán, a algún predicador que enseña alguna cosa que suena bonito pero que no es la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué hay tantas denominaciones y malas creencias en este tiempo? Porque no conocen la palabra de Dios. Por eso se tragan cualquier cosa, por más inverosímil e ilógica que sea, hermanos. Si es cosa de pensar, ustedes seguramente han escuchado cosas extrañas en iglesias, así como yo en mi caminar cristiano. Aquí en Chile, sin ir más lejos, tenemos un pastor que hacía llover oro en la iglesia. Teníamos el pastor Sil, creo. Sí, el pastor Sil. Tenemos cosas absurdas que uno ve en algunos cultos cristianos, se supuestamente cristianos, en que hay gente que tira una Biblia al suelo y dice: tú no puedes traspasar la Biblia y no puedes caminar, y hay gente haciendo una simulación y pasando y como que lo frena algo, una pared, un muro ahí. Hay tantas cosas. En Estados Unidos hay una iglesia que en la liturgia el pastor que está dirigiendo traga veneno de serpiente. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios sabe que si tomaran cosa mortífera no les pasará nada. También en el libro de Hechos se nos relata cuando a Pablo, mientras estaba recogiendo unas ramas para hacer fogata, una serpiente se le clavó ahí en el brazo, y una serpiente mortal, venenosa, y no le pasó nada. Entonces sacan de versículos así, fuera de contexto, sacan doctrinas falsas, mentirosas, por ignorancia o por querer hacer daño a los cristianos, por querer engañar, y nosotros debemos tener mucho cuidado de eso. Se puede llegar a eso si nosotros ignoramos la palabra de Dios. Así que dentro de todo, hermanos, como iglesia, lo importante es que seamos una iglesia empapada de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros, sepa muy bien la palabra de Dios, que no la sepa porque la esté predicando el pastor o el hermano de turno que le tocó enseñar, sino que le hace eco todo lo que se está hablando en el púlpito, porque ustedes también la han leído, porque la hemos leído, la sabemos, la conocemos y estamos familiarizados. Nosotros, para poder defender la verdad, debemos estar familiarizados con la verdad. Fácilmente vamos a encontrar que todas estas cosas que mencioné recién son absurdas y falsas enseñanzas si nosotros conocemos muy bien nuestra Biblia, si hacemos eso. Así que yo creo que segunda de Juan ahí nos deja una excelente enseñanza para nosotros, para que podamos madurar en nuestra vida cristiana, para que podamos tomarle valor a lo que es la palabra de Dios y a defendernos de las falsas doctrinas y a estar seguros de lo que creemos, hermano. Si conversamos con personas mormones, testigos de Jehová o gente que cree otra cosa, nosotros debemos estar seguros, conversar con ellos con la seguridad de que tenemos la verdad. No porque nosotros seamos especiales, sino porque tenemos la Biblia y creemos firmemente, tenemos fe en que esta es la palabra de Dios, que la preservó el Señor por 2000 años. Se dio el trabajo de traducirla a nuestro idioma y a varios idiomas para que llegara 2000 años después hasta nuestros días y pudiéramos nosotros alimentarnos de eso y saber que es la verdad. Entonces, en resumen, segunda de Juan nos recuerda la importancia de amarnos entre nosotros, eso es lo primero que menciona, y de andar celosamente en la verdad para permanecer en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, tenemos que estar aferrados de Jesucristo para poder transitar por la verdad. Si es un camino sinuoso, no sé si han andado en caminos sinuosos por los bordes de la montaña, yo no lo he hecho, no me atrevo a tanto.
acá y es un precipicio, hermano. Son cientos de metros para abajo. No hay una baranda, nada, hermanos. Entonces, y ahí, bueno, uno viendo el video documental, se ve como los autos no van a más de 20 por hora. Tienen mucho cuidado de por dónde van, en qué hoyo se meten, todo. Nosotros lo mismo, hermanos, con nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado de en qué creemos, para permanecer en la verdad, en Cristo. Así que, hermanos, habiendo ya dicho esto que nos enseña muy importante para nosotros como iglesia de Segunda de Juan, vamos a ver qué podemos rescatar de Filemón. Vamos ahora al libro de Filemón. Antes de Hebreos. Tan cortito que a veces es fácil pasarse un poquito. Estén contando. Es una página, está antes de Hebreos, y Filemón dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sintiese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti al Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es una carta que tiene características particulares, hermanos. Aquí sí hay una persona particular que está recibiendo este mensaje del apóstol Pablo. Pablo le escribe a Filemón, a un hermano cristiano que era perteneciente a la iglesia de Colosas. Ahí es donde militaba Filemón. Y bueno, Pablo acá en esta carta, primero parte destacando el amor y la fe que mostraba Filemón, que era notorio para todos sus hermanos. Y precisamente a ese amor apela Pablo para pedirle algo muy difícil. Pablo sabía que era muy difícil lo que iba a pedir, porque iba a interceder por Onésimo. Pablo en esta carta intercede por Onésimo ante Filemón para que éste le reciba nuevamente en su casa. Él ya había estado junto a Filemón. Y Pablo reconoce que en otro tiempo Onésimo fue inútil para Filemón. ¿Y qué quiere decir con eso? Que en otro tiempo Onésimo defraudó a Filemón, lo abandonó. Él era un esclavo, Onésimo era un esclavo de Filemón. Y de un momento a otro lo abandonó, lo dejó. Y eso le produjo un perjuicio económico a Filemón. Pero ahora tenemos que Onésimo era un cristiano obviamente arrepentido de haber hecho esto. Y Pablo le pide a Filemón que lo perdone por lo que le hizo y lo reciba nuevamente. Y que no solamente lo reciba como un esclavo, sino que ahora lo reciba como un hermano en Cristo. Entonces
era algo difícil lo que le estaba pidiendo el apóstol Pablo a Filemón. También tenemos que entender cuando leemos esta carta que nosotros no debemos juzgar a Filemón con los ojos del 2024. En estos tiempos no hay esclavitud, ¿cierto? En estos tiempos sería lo lógico que Filemón recibiera a Onésimo sin la necesidad de que volviera a ser un esclavo, ¿cierto? Pero en ese tiempo era normal, había mucha esclavitud. De hecho, en Roma, en la ciudad de Roma, del millón de habitantes, 500.000 eran esclavos. La mitad de la población era esclava, o sea, era común ser esclavo. Entonces, Pablo reconoce que esto es muy difícil, lo que le está pidiendo, pero se lo pide ahora sí. Pablo muestra también mucho amor por Onésimo al decirle a Filemón que incluso él se ponía como a palo para costear el perjuicio económico que le provocó Onésimo con su partida. Esto es un muy bonito ejemplo para nosotros, hermanos, porque quiero que se sitúen en el lugar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Las cárceles de antes no eran como las de ahora, eran mucho más incómodas. Ahora que los derechos humanos, que tener calefacción, agua caliente, qué sé yo, en las cárceles de ahora, en esos tiempos no, hermanos. No, nada de eso. Era duro estar en la cárcel, era muy incómodo estar en la cárcel. Sitúense en la posición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo podría haber estado encerrado en la cárcel y haber estado lamiéndose sus heridas, sintiendo lástima por sí mismo, diciendo cuándo me van a sacar de acá, porque yo estoy acá si sirvo al Señor. Podría haber estado diciendo muchas cosas, podría haber caído en depresión, quizás cuántas cosas que pasan la gente que vive mucho tiempo en la cárcel. Pero lejos de eso, Pablo nunca teniendo la mirada puesta en sí mismo, estaba con la mirada puesta en Dios, en servir a Dios, escribiendo cartas a las iglesias. Muchas cartas se escribieron desde la cárcel, hermanos, cartas a las iglesias, para edificar a las iglesias, para hacer el bien a los hermanos, a los cristianos. Y también, y por supuesto que uno de esos, a los que les quería hacer un bien, Pablo, era Onésimo. Entonces él, preocupado por Onésimo, para que Filemón lo recibiera y le ayudase, escribe una carta a Filemón. Ahí vemos cómo tiene esa visión Pablo de pensar en Dios y en los demás, y no en sí mismo. Él no está, incluso detenido, incluso preso, sirvió al Señor. Incluso preso, estuvo ahí ayudando a los demás. Y eso nos debería dar una gran lección, hermanos, porque si lo llevamos a nuestros tiempos, nosotros tenemos comodidades, nosotros tenemos todas las facilidades del mundo para poder servir al Señor. Y aún así, a veces somos perezosos y no lo hacemos, hermanos. Pablo, con todas las incomodidades del mundo, con todos los problemas del mundo, con el mundo contra él, con la persecución cristiana que había en esos tiempos, él ahí pensando en cómo ayudar a Onésimo, en cómo ayudar a esta otra iglesia que tiene un problema y le voy a escribir una carta, viendo de qué forma poder edificar, alimentar, ayudar, y así todo con las limitaciones que tenía por estar en una cárcel. Y nosotros, hermanos, hemos tenido tantas bendiciones del Señor, hemos sido tan bendecidos en tantas áreas, nos ha dado recursos, talentos el Señor, y muchas veces somos perezosos simplemente porque no queremos, no ponemos nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos a disposición del Señor. Eso está mal, hermanos. A lo mejor demasiadas bendiciones no hace mal, parece, para el corazón. A lo mejor deberíamos apreciar estas bendiciones, porque quizás el Señor nos tenga que meter en persecución para que se avive nuestro corazón y ahí empieza a despertar ese frío corazón cristiano que a veces tenemos, hermanos. A veces en la iglesia nosotros aquí juntos somos 100, 120, a veces se pide ayuda para algo y deberían llover las manos, pero abundar las manos en la iglesia. Muchas veces no lo hacemos. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades de servir también, y no solamente acá en la iglesia, en nuestra vida, en nuestro entorno? ¿Cuántas necesidades nosotros sabemos, llegan a nuestros oídos y nosotros indolentemente seguimos con nuestra vida y no prestamos la ayuda que podríamos prestar? Entonces, esto es un llamado de atención. No son las circunstancias, hermanos. No esperes a tener más dinero para poder ayudar más, no esperes a tener más tiempo libre para poder ayudar más, no esperes a que Dios te conceda un talento extraordinario para poder servir más en la iglesia. No, con lo que te ha dado ya el Señor puedes servir y debemos servir así, hermanos. Este es un llamado de atención. A mí me hizo ver esto el Señor cuando vi el contexto en que se escribió la carta de Filemón. Pablo preso, prisionero. Y
pensando en ayudar a otros. Y nosotros con toda la facilidad del mundo, y ahí, no, hace mucho frío, no, hace mucho calor, no, hoy día está nublado, no, hoy día no quiero, hoy día no sé. Podría ser, no, sean todas las circunstancias, el clima está perfecto, pero no tengo ganas de salir. Entonces, hermanos, esforcémonos cuando hay oportunidad de evangelizar, cuando hay oportunidad de servir acá en la iglesia, ayuda, en cualquier cosa, hermanos, mostrémonos, pongámonos ahí, ¿en qué puedo ayudar? Hermanos, lo que sea, acomodar una silla, barrer, todo el servicio para el Señor, todo lo aprecia el Señor. Aquí no existe nadie que diga yo no puedo servir en nada, yo soy un inútil, no sirvo para nada. Eso es mentira, eso sería ser desagradecido con el Señor, porque el Señor a todos nos ha dado dones, a todos nos ha dado recursos, a todos nos ha dado la posibilidad de poder bendecir a otros con nuestras fuerzas, con nuestras acciones. Seríamos mentirosos si dijéramos lo contrario, amigos. Entonces, qué cachetada nos da el apóstol Pablo, nos viera a nosotros a veces como desperdiciamos oportunidades de servir y de ayudar por nada, por realmente nada. Entonces, Pablo muestra mucho amor por Onésimo al decirle a Filemón, que incluso se ponía como aval, él escribiendo esto de la cárcel, diciendo, si él te debe algo, si tú todavía se lo quieres cobrar al Filemón, yo lo pongo, yo de mí te lo pagaré, por no decir que tú te me debes, incluso le dice ahí. Entonces, hermanos, así debemos ser. En el afán de ayudar y de amar a los demás debemos estar siempre dispuestos incluso a perder, hermanos. Y eso es lo que pasa muchas veces en estos tiempos. Es tanto el amor por uno mismo, es tanto el ego, es tanto el pensar en uno, que nadie quiere perder, nadie quiere incomodarse, nadie quiere que sea difícil algo. Todo lo que es instantáneo, fácil y bueno para uno. Y eso no está bien, hermanos. Debemos aprender a ser esforzados, sacrificados e incluso estar dispuestos a incomodarnos y a perder con tal de que mi hermano esté mejor, de que la obra de Dios salga adelante, de que el servicio a Dios salga adelante. Ya sea nuestro dinero, ya sea nuestro tiempo, o incluso debemos estar dispuestos, hermanos, a sufrir decepciones o penas, porque incluso cuando uno empieza a amar y quiere ayudar y quiere servir, a veces lamentablemente ocurren situaciones, ocurren decepciones, ocurre que a veces alguien no te va a agradecer como debiera agradecer, alguien no le va a gustar tu servicio, alguien te va a decir algo a lo mejor que te hiera, pero y eso pasa, hermanos. Y otra vez voy a sacar a colación el ejemplo de Pablo, porque a él también le pasó. No sé si han estudiado la relación de Pablo con la iglesia de Corinto, pero con la iglesia de Corinto, Pablo no tenía una relación muy cercana. Había una cierta resistencia a Pablo, que ustedes la pueden notar en 2 de Corintios. En 1 de Corintios vemos que Pablo reprende a la iglesia por una serie de inmoralidades y de problemas y pecados que había en la iglesia. Entonces, al escribir esa carta, produjo dos reacciones en esa iglesia. Unas personas, la mayoría me imagino, los cristianos, humildemente tomaron todo esto que dijo Pablo y dijeron, sí, es verdad, hemos pecado, debemos cambiar como iglesia. Pero también hubo un grupo de personas que se resistió, que rechazó a Pablo por esto. Y eso muchas veces pasa cuando tú andas en la verdad y defiendes la verdad. Cuando amas de verdad y vas con la verdad, muchas veces para amar al hermano, tú le vas a tener que decir que está en un camino equivocado, que no debe seguir por ese camino. Y ese hermano quizás se pueda enojar por eso. No todos reciben la reprensión de la forma humilde y que deberíamos recibirla. Todo cristiano debería recibirla de forma humilde, pero a veces no somos así, hermanos. A veces caemos en ese pecado. Y entonces, hermanos, nosotros debemos, no debemos ser así. Nosotros debemos siempre estar dispuestos a ayudar con quien nos hagan daño, con que haya resistencia. Pablo tenía mucha resistencia en esa iglesia, pero a pesar de toda la resistencia que había en la iglesia de Corinto, él dijo lo siguiente, en 2 de Corintios 12:15 dice, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Miren, con el mayor placer, no a regañadientes, ya bueno, eso no es mi hermano, esta gente de la iglesia de Corinto igual la tengo que amar. No, sino que yo con placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Sí, de las almas que lo rechazaron,
de las almas que lo resistían, de las almas que no, a lo mejor no le caían bien el apóstol Pablo. A esas almas igual al apóstol Pablo las amaba, igual estaba dispuesto a gastarse del todo por amor a ellos. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Hermanos, debemos estar dispuestos a eso. Aunque amemos más y seamos amados menos, aún así debemos amar. Lo más fácil, hermanos, es cuando veo a un hermano que se pierde, lo más fácil sería decir, ¿para qué me voy a meter en problemas? Lo dejo ahí solito, cada uno con su vida. Pero eso no es lo que quiere Jesucristo a nosotros. Por algo estamos juntos como iglesia, para edificarnos mutuamente, para ayudarnos mutuamente, para ser cada día más semejantes a Cristo. Entonces lo que yo debo hacer es amar a mi hermano. Y en el amar a mi hermano yo debo ir con la verdad y decirle, hermano, tú estás pecando, tú estás haciendo mal, corrige tu camino y vuelve a la verdad. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Y aunque amando más, se ha amado menos. Porque incluso en todas esas interacciones que pudieran haber, de cuando tú reprendas a un hermano porque está en un mal proceder, muchos van a tomarlo con humildad y van a decir, gracias hermano, gracias por el consejo. Pero muchos otros a lo mejor van a decir, no, que te metes en mi vida y se van a enojar a lo mejor contigo. No importa, hermanos, aunque amando más, se ha amado menos, nosotros debemos amar, debemos decir las cosas cuando son importantes, por supuesto. Entonces, bueno, después sigue desarrollando la carta Pablo de Filemón, y hay una cosa curiosa, porque él al final de la carta estaba plenamente convencido de que Filemón recibiría a Onésimo y que le haría incluso más bien que el que Pablo le había solicitado, porque había una confianza en Pablo, una confianza en Filemón. ¿En quién era Filemón? No, había una confianza en la obra de Cristo en el corazón de Filemón. El mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, el mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo, también estaba en Filemón. Y sabía Pablo que al él pedirle a Filemón que perdonara a Onésimo, él no iba a tener que hacer, él no iba a poder hacer otra cosa sino perdonar a Onésimo. Porque de eso se trata el Evangelio. Cuando entramos a este camino cristiano, hermanos, nosotros entramos con un perdón gigantesco de parte de Dios, en el que nosotros teníamos montañas de pecado, toneladas de pecado, y el amor y la gracia de Dios cubrió esos pecados. Nuestros pecados eran estos, pero eran abundantes, hermanos, pero la gracia de Dios y el amor de Dios sobreabundó, es más grande que nuestro pecado. Y asimismo, Pablo quería que Filemón pensara en eso para perdonar a Onésimo, bien digo. ¿Por qué? Porque el pecado de Onésimo era así, pero el amor de Filemón tenía que cubrir ese pecado, tenía que cubrir, así como cubrió el amor de Dios nuestro pecado a través de la figura de Jesucristo. Así que obviamente Pablo, teniendo en mente esto, de que Filemón era un cristiano verdadero, un cristiano perfeccionado en el amor, él sabía cuál iba a ser la respuesta de Filemón. No podía hacer otra sino perdonar a su hermano Onésimo y recibirlo. Así que por eso dice esas palabras ahí el apóstol Pablo. A Filemón le debió pasar en su corazón cuando leyó esta carta, tal cual como nos pasa a nosotros cuando alguien nos pide perdón y de pronto recordamos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros somos confrontados con ese versículo, hermanos, no queda otra cosa que perdonar. A veces estamos con la rabia, estamos desilusionados, estamos con la pena y no tenemos ganas de perdonar. Pero cuando escuchamos, cuando recordamos ese versículo, cuando recordamos lo que es el Evangelio, cuando recordamos lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, nos desarma eso, hermanos, nos desarma y no tenemos otra cosa más que hacer que perdonar. Perdonar. Esta carta de Filemón es muy hermosa porque nos habla del perdón, nos enseña a que debemos estar siempre dispuestos a perdonar, siempre dispuestos a perdonar, hermanos. Así debemos ser. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente quiere decir apasionado amor, hermanos. Gran amor, no un poquito, gran amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es todo lo que necesitamos para perdonar, es todo lo que necesitamos. De este libro de Filemón, entonces podemos decir, hermanos, que lo que vemos en Filemón es un ejemplo práctico de cómo debemos amar y perdonar a los demás. En segunda de Juan se nos enseñaba a amarnos entre nosotros, y
Filemón viene a ser como un ejemplo perfecto de cómo es esto de amarnos entre nosotros. Aquí hay un ejemplo práctico, el perdón. Entonces, en resumen, hermanos, podemos sacar lecciones muy lindas e importantes de estas dos cartas que estuvimos estudiando en estos 4 jueves anteriores con el pastor Gabriel. En segunda de Juan, entonces, podemos ver la importancia de amar a Dios para amarnos más entre nosotros y que debemos conocer la verdad y cuidarla celosamente, andar celosamente en la verdad. No debemos permitir herejías ni falsas enseñanzas en nosotros. No prestemos oído a nada de eso. Y para eso nosotros debemos empaparnos de la Biblia, conocer muy bien la palabra de Dios para no caer en lo que caen en muchas otras iglesias. Para defendernos entonces de las falsas enseñanzas, debemos conocer la palabra de Dios. Porque para reconocer la mentira, debemos estar muy familiarizados con la verdad. Cristo es la verdad que nos hace libres y que nos muestra claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que donde debemos ir para consultar en qué creer o en qué no creer es la Biblia. La Biblia es nuestra única autoridad, hermanos. El camino de la verdad dijimos que era estrecho. Eso quiere decir que fácilmente uno se puede perder de ahí. Fácilmente podemos extraviarnos. Así que debemos caminar de la mano con Jesús. Debemos permanecer en Él, andar con mucho cuidado. Debemos estar en su verdad, en todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Solamente ahí debe estar cimentada nuestra fe y nuestra forma de caminar por la vida. En la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. Podemos acompañar con sentimientos, eso sí, hermanos, pero la palabra de Dios es nuestro sustento. En Filemón vimos entonces un ejemplo práctico de lo que se enseña en segunda de Juan, como ya les decía, acerca de amarnos unos a los otros. El amor es acción, hermanos. El amor no se demuestra hablando, el amor se demuestra con acciones. Y Filemón puso en práctica su amor al perdonar y recibir a su hermano en Cristo Onésimo, a pesar de lo que él había hecho en el pasado. Así debemos ser nosotros con los que nos rodean, hermanos, siempre estar dispuestos al perdón. Si realmente somos salvos, debemos perfeccionarnos en el perdón. Yo sé que hay situaciones muy difíciles de perdonar, hermanos. Sé que así debe ser. Pero, ¿qué cosa no nos perdonó Dios a nosotros? Les hago esa pregunta. ¿Qué cosa no nos perdonó Dios a nosotros? Sé que a veces es muy difícil perdonar algunas cosas, pero Dios nos perdonó todo. No dejó nada sin que fuera perdonado. Y en el afán de perdonarnos, no nos rehusó ni siquiera a su propio hijo. Ni siquiera se reservó a su propio hijo con el afán de perdonarnos. Lo dio todo. Realmente Dios hizo todo lo que tenía que hacer para nosotros ser perdonados y poder reconciliarnos con Él. Entonces, cuando la Biblia nos dice que siempre debemos estar dispuestos a perdonar, debemos hacerle caso, porque también vemos que quien nos manda a perdonar siempre es el ejemplo perfecto de cómo perdonar. Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 6 dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando nos enseña a orar, ¿cierto? Era ahí, no lo dice solamente de la boca para afuera, perdonen. Él es el ejemplo perfecto de perdón. Él es el ejemplo perfecto. El Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en la cruz, hermanos, siendo humillado, pagando por nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios, siendo burlado por los demás, allí Él incluso clavado en la cruz, perdonaba y seguía perdonando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estaban los dos ladrones a su lado, uno a cada lado, ahí perdonó a uno de ellos y le dijo, de cierto te digo que estarás en el reino, en el paraíso, perdón, así dijo, estarás en el paraíso conmigo hoy. Así que quien nos manda a perdonar es el ejemplo perfecto de perdón, así que lo debemos hacer caso, nos enseña con autoridad. Eso es enseñar con autoridad. Cuando tú eres un ejemplo de lo que estás mandando, eso es enseñar con autoridad. Así que no tenemos otra cosa, hermanos, sino que perdonar. ¿Qué podemos hacer entonces cuando nos piden perdón? No hay otra cosa que perdonar, hermanos. El pecado de la persona que te haya ofendido, debes cubrirla con el amor de Dios, con el amor que Dios nos enseña. Así que, hermanos, estas lecciones muy importantes que aprendimos de segunda de Juan y de Filemón, que no caigan a tierra, recordémoslas, son cartas muy cortas pero que enseñan, ¿ven? Enseñan, hay provecho espiritual acá. Así que Dios nos ayude a amarnos, hermanos, y perdonarnos siempre, y que Dios nos ayude a defender celosamente la verdad que está en Cristo y en su palabra. Amén.
ese es el mensaje que teníamos, eso es lo que queríamos recalcar en el día de hoy con respecto a lo que hemos visto los últimos 4 jueves con más detenimiento de parte del Pastor Gabriel. Así que, hermanos, ahora vamos a pasar a las peticiones de oración.